Hola a todos y bienvenidos a mi canal, donde les mostraré paso a paso cómo armar su propio armario sostenible. También incluiré la explicación para que puedan hacer sus propios moldes para armar sus prendas. En esta ocasión vamos a hacer un chaleco tipo sastre de lino como el que pueden ver acá. Para los materiales necesitaremos papel craft, una regla, tijeras, la tela de su chaleco, que en mi caso utilicé lino, las telas de forro, este satín o una un poco más rígida, 3 botones, esta regla que se llama curva francesa, pero pueden trazarlo a mano también, lápiz y tiza y alfileres. Bueno, ahora les voy a enseñar un poco cómo tomarse sus medidas. La primera medida que vamos a necesitar es la de cintura. Esta la ubicamos, que es la parte más pequeña que tienen aquí en el torso. Entonces, empiezan acá y sería todo el contorno de cintura. Se lo toman acá y por ejemplo yo tengo 67. Esta sería la medida que van a apuntar como contorno de cintura. La siguiente medida que vamos a tomarnos es el contorno de busto. Esta se toma alrededor de todo el busto. Y yo en este caso tengo 84. Ahora vamos a hacer la toma de separación de busto, donde se pueden ubicar las pinzas de busto. Entonces lo que vamos a hacer es ver acá la separación, que es más o menos, la mía es entre 18.5 y 19. Esta la vamos a apuntar como separación de busto. Ahora vamos a tomarnos el ancho o separación de espalda. Esta se va a hacer con que ubiquemos nuestros dos huesitos que tenemos acá en el hombro. Ponemos el metro aquí y en este caso la mía sería 31 centímetros. Ahora vamos a tomar los altos. Comenzamos ubicando el metro en esta parte y vamos al alto de busto, que sería 25 centímetros. Este sería el alto de busto. Luego de acá, del alto de busto, partimos para hacer el alto de la cintura. Buscamos a dónde llega nuestra cintura y con ayuda de la mano hacemos una línea recta. En mi caso serían 45 centímetros a la cintura. Ahora vamos a tomar una medida que se llama cintura sisa, que sería ubicando, si tenemos una blusa puesta, mucho mejor, aquí a donde nos llega, a donde queremos que nos llegue la bocamanga hasta la cintura. Sería este pedacito nada más, hasta la cintura. En mi caso serían 19 centímetros. Y la última medida que vamos a necesitar es la de talle posterior, que hacemos lo mismo que hicimos desde la cintura, sería sostener el metro desde acá y ubicar nuestra cintura. Este pedazo sería, en mi caso, 39 centímetros. Eso sería todo con las medidas. Ahora comencemos con nuestro molde. Bueno, ahora para comenzar nuestro molde, vamos a agarrar la medida más grande que tenemos, que en nuestro caso ahorita sería el contorno de busto, y lo dividimos dentro de 4. Como en mi caso el contorno era 84, dividido 4 serían 21. Entonces tomamos esa medida y la trazamos aquí de esta manera para hacer una línea recta. Bueno, y ahora vamos a tomar una medida estándar que es el alto de sisa y la vamos a trazar. Esta es de 19 centímetros. Entonces de arriba hacia abajo 19 centímetros de cada lado para formar una línea recta. Ahora que ya tenemos el alto de sisa, vamos a continuar con los siguientes altos. El siguiente sería el alto de busto. Entonces lo mismo, de arriba hacia abajo el alto de busto, en mi caso 25 centímetros. Lo mismo hacemos con el talle delantero o cintura a 45 centímetros. Luego de esto haremos el escote básico, que es de 7 centímetros por 8 centímetros. Ahora vamos a tomar la medida de ancho de espalda y la vamos a dividir dentro de 2.
En mi caso la medida quedaría de 15.5 y la trazamos de esta manera desde el centro hacia afuera. Ahora vamos a medir 3 centímetros de arriba hacia abajo estándar para trazar el hombro. Ahora para trazar el escote vamos a ubicar en la línea de busto y donde inicia el escote en el hombro y vamos a hacer una línea recta. Pero esto depende de la profundidad que cada persona le quiera dar a su escote. Ahora vamos a medir el ancho de cintura. Recordando que mi medida inicial de contorno de cintura era 67, la dividimos aquí dentro de 4. Entonces sería 16.75 de adentro hacia afuera. Y marcamos esta medida. Y le tenemos que agregar 3 centímetros a esa medida estándar. Ahora trazamos una línea desde este punto con los 3 centímetros agregados hacia la línea de sisa. Para marcar el centro de la pinza delantera vamos a agarrar la separación de busto, que en mi caso era 19, y la mitad 9.5. Recordando siempre de adentro hacia afuera. Y la trazamos en la línea de busto también y hacemos una línea recta. Ahora vamos a agregar, recuerden de esos 3 centímetros que agregamos al otro lado, los vamos a pasar para la pinza. Entonces 1.5 centímetros de cada lado para formar los 3. Y ahora reservamos de arriba a abajo 3 centímetros y trazamos. En este contorno de acá vamos a tomar la medida de cintura sisa, que en mi caso eran 19 centímetros, y lo vamos a medir de abajo hacia arriba. Luego agarramos nuestra medida de talle delantero y le restamos la medida de talle posterior. En mi caso serían 45 centímetros de talle delantero menos 39 centímetros de talle posterior, quedarían 6 centímetros. Y esa medida la vamos a poner aquí, agregada a los 19 centímetros en el costado. Ahora vamos a hacer la mitad entre estos dos puntos, que serían de 16 centímetros, serían 8 centímetros la mitad. Y de esos 8 nos corremos 1.5 centímetros hacia adentro. Y vamos a utilizar esta curva o regla de curva francesa y la vamos a ubicar de esta manera entre estos 3 puntos. Este es el primero, que es donde termina nuestro costado, aquí donde nos corrimos 1.5 centímetros y aquí donde comienza. Entonces ubicamos estos 3 puntos con la regla, los unimos y trazamos. Ahora vamos a hacer la pinza de busto. Entonces de la línea de busto hacia abajo vamos a bajar 5 centímetros estándar. Y recuerden que la diferencia entre el talle delantero y talle posterior es el busto. Entonces nosotros antes habíamos puesto 6 centímetros. Entonces de esos 6 centímetros igual tenemos que hacer del inicio de los 5 centímetros de la pinza 3 para arriba y 3 para abajo para formar 6 centímetros. Al igual que en la otra pinza, vamos a reservar 3 centímetros y trazamos. Por último, vamos a corrernos 1 centímetro de cada lado desde la línea de busto hacia la línea de cintura y trazamos una línea. Y arreglamos con una línea recta lo que agregamos. Recortamos toda la orilla y también recortamos la pinza de busto. Ahora doblamos la pinza de busto de esta manera y donde topen la más pequeña marcamos en el pedazo más grande donde
cruce y hacemos una línea recta. Sacamos la mitad entre estos dos puntos y hacemos una línea recta. Ahora vamos a cortar esta línea. Componemos los bordes, los alargamos desde la pinza hacia el centro en las dos pinzas de busto y de cintura. Y la recortamos. Unimos estas dos piezas de esta manera y las pegamos con tape. Agregamos un trozo de papel extra también al costado y lo pegamos con tape. Ahora vamos a unir los dos puntos desde la bocamanga hacia la cintura que quedaron disparejos con una línea recta. Cortamos el exceso de papel. Ahora recortamos toda nuestra pinza de la cintura. Al hacer esto nos queda como un pico y lo retiramos con la curva francesa. Lo recortamos de modo que nos quede así y seguimos recortando el otro pedazo de la pinza y todo nuestro molde delantero. Así es como nos queda nuestro molde delantero. Está partido en dos. Aquí le vamos a agregar un poco más si lo queremos un poco más flojo, pero eso ya es al cortar. Por último, aquí tenemos que cerciorarnos que nos quede 19 centímetros. Entonces si se pasa un poco, solo lo componemos con 19 centímetros y volvemos a hacer la curva. Para continuar con nuestro patrón posterior, vamos a medir igual 21 centímetros a lo largo, que es un cuarto de el contorno de busto. Y de igual manera medimos los 19 centímetros estándar de sisa y el talle posterior, que serían en mi caso 39 centímetros. Ya que tenemos los dos saltos, vamos a medir la mitad de ancho de espalda, que en mi caso eran 15.5 centímetros. Para el escote básico serían 7 por 2 centímetros. Bajamos 2 centímetros de estándar y componemos la línea de hombro. Unimos la cuarta parte de cintura más los 3 centímetros con la línea de sisa. Recuerden medir los 19 centímetros de la medida de cintura sisa. Ahora vamos a hacer una curva desde la mitad del ancho de hombro con los 19 centímetros de la bocamanga cintura sisa. Sacamos la mitad del ancho de cintura más los 3 centímetros y lo corremos hacia arriba también desde la línea de sisa, una línea recta. Reservamos 3 centímetros. Abajo marcamos 1,5 centímetros de cada lado para formar los 3 centímetros agregados y trazamos la pinza. Usamos la curva francesa para dibujar una curva aquí en que no sea recto y la trazamos. Por último, recortamos todo nuestro molde. Ahora que ya tenemos nuestros moldes listos, es el momento de comenzar a cortar. Recuerda dejar la parte donde se prensa la tela por un lado para que se corte de la manera correcta. Le ponemos pines a toda nuestra tela para que no se mueva y medimos, así como lo están viendo, 1 centímetro para las costuras. Solamente aquí al costado vamos a medir 3 centímetros para que nos quede un poco más flojo el chaleco. Ya que tenemos esto, vamos a comenzar a cortar. Marcamos de esta manera la pinza de cintura para que a la hora de coser sepamos dónde está. Aquí tenemos todas nuestras piezas cortadas a 1 centímetro, solo igual del lado de costado en este lado, 3 centímetros aquí. Y también el forro lo cortamos igual y en este lado 2 centímetros. De esta manera. Con la ayuda de unos alfileres vamos a marcar todo el contorno de la pinza para luego trazarla en la parte posterior. Unimos la pinza de esta manera para que quede así de los dos lados. Para las pinzas del lado delantero las unimos de esta manera. Siempre hay que tener en cuenta que el lado de la tela que se vaya a utilizar tiene que estar adentro de esto. En mi caso el lino no tiene ningún lado, entonces no importa.
no tiene derecho y revés lateral. Y así es como tendrían que quedar. Recuerden que todo eso lo tenemos que coser. Ya que tenemos esto acá, hay que coser todas estas dos pinzas. Esta es la parte trasera y en la parte delantera esto se cose. Ya que tenemos nuestras piezas planchadas y cosidas, vamos a coser los dos lados, unir derecho con revés y cosemos acá de los dos lados. Recuerden siempre hacerlo con el forro. Ahora vamos a unir ambas telas por todos los costados menos estos lados. Esto lo vamos a dejar sin coser, este tampoco y el otro lado tampoco. Abajo también vamos a coser, así queda todo ya cosido. Únicamente recuerden dejar un orificio en la parte de abajo para poder meter su mano. Y vamos a doblar todo para que quede al derecho. Ya que tenemos todo esto listo, vamos a planchar para que no quede esto así. Y vamos a coser los hombros de esta manera. Vamos a coser en todo esto y del otro lado igual. También tenemos que coser este pedazo que fue el que nos ayudó a pasar todo al derecho. Cuando ya tenemos terminado todo, vamos a alinear nuestros botones con el ojal. Para hacer el ojal hay que buscar esta sección de la máquina. Esta es justamente para hacer el ojal y aquí en esta rueda se puede cambiar. Al ya tener insertado este pienso máquina, van a buscar cuánto espacio es el que requiere el botón para que entre en el ojal y van a dejar un poquito más. Y comenzamos a coser el ojal de esta manera. Luego le abrimos el orificio de en medio al ojal de esta manera. Ponemos la etiqueta y listo. Así nos queda nuestro chaleco. Es súper versátil y se puede combinar como una blusita, como un chaleco, así con una blusa abajo o suelto. Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse para más tutoriales.